Hola, hola mis queridos alumnos de la Academia Preuniversitaria PAYEX. Mi nombre es Giovanni Checaya, soy docente del área de literatura e integrante de esta gran familia preuniversitaria. El día de hoy, mis queridos alumnos, vamos a desarrollar literatura peruana. Con ustedes, el segundo tema de la literatura peruana. ¿Cuál es, profesor? Simple, chicos. Hoy día vamos a desarrollar literatura de la conquista. Sin más preámbulos, iniciemos la clase, mis queridos alumnos. La literatura de la conquista. Señores, el primer punto, el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico de la literatura de la conquista? Y atendemos acá esta fecha. Profe, la literatura de la conquista se desarrolla después de 1532. No se olviden. ¿Por qué, profesor? Esta fecha es muy importante en el desarrollo histórico de nuestra nación, porque marca un antes y un después. Antes de 1532, nuestra nación, Perú, tuvo su propia literatura, que se caracteriza, que fue de carácter netamente peruano, de raigambre peruano. Después de 1532 se da ¿qué cosa? La llegada de los españoles. Entonces el contexto de la literatura de la conquista se inicia después de 1532. ¿Con qué? Con la llegada de los españoles. Entonces pasamos a desarrollar la literatura de la conquista. ¿Cuáles son las características que destacan en la literatura de la conquista? Las características que destacan en la literatura de la conquista son, este periodo se desarrolla entre 1532, ojo, hasta, le ponen acá, 1570. Entonces, el desarrollo de este periodo se da entre los años de 1532, que es la llegada de los españoles, y 1570. Estamos hablando aproximadamente a través de, se desarrolla en el siglo XVI. Entonces ya sabemos que la literatura de la conquista se desarrolla entre los años de 1532 y 1570. ¿Cómo comienza? Fácil, profesor. La literatura de conquista se da a través de la llegada de los españoles, a través del proceso de la conquista. Se da a conocer el aspecto de la captura y la muerte de Atahualpa en el año de 1532. Este hecho histórico pondría fin al imperio de los incas, no se olviden. Marca la imposición de normas y costumbres netamente occidentales. Los españoles imponen sus tradiciones, imponen su costumbre, imponen su religión y a través de ello también imponen su idioma, imponen el castellano. Hay un cambio completamente radical, un cambio violento del aspecto agrícola que se venía desarrollando en el incanato al aspecto minero, ¿ya? ¿Con qué intención? Básicamente de dar inicio a la empresa de la conquista que se desarrolla entre los años de 1532 y 1570. Ya les dije, esta es la característica más importante, mis queridos alumnos, en el proceso de la literatura de la conquista. Con la captura de Atahualpa en Cajamarca en el año de 1532, se inicia propiamente la etapa de la conquista en el Perú. Ojo, la conquista significó el encuentro de dos mundos, uno que vence al otro, con dolorosas consecuencias que hasta hoy día resienten en nuestra sociedad. Sin embargo, a esta altura de los tiempos, no es posible renegar de ni uno ni de otro y se acepta que somos el producto de ambas influencias. Ya el Inca Garcilaso de la Vega, el primer peruano mestizo, biológico y espiritual del Perú, se sentía español en su tierra e indígena en España. Tenemos, pues, que en la conquista surgen otras normas de vida, nuevas creencias le son impuestas al pueblo indígena. El idioma castellano surge con gran fuerza frente a las lenguas nativas. Básicamente, ¿de qué lengua estamos hablando? Del runa simi, no te olvides, del quechua, pero a su vez
absorbe multitud de indigenismos. Asimismo, los españoles aprenden el idioma quechua, pero ojo, más no para conservarlo, mucho menos para difundirlo, sino ellos aprenden el quechua para servirse de esta lengua o idioma como herramienta de conquista, ¿ya? Entonces, estas son las características que destacan en la literatura prehispánica. Mis queridos alumnos de la Academia Preuniversitaria PAYEX, ahora continuamos con las manifestaciones literarias que surgen en este proceso. Las manifestaciones literarias que se desarrollan en la etapa de la conquista presenta dos vertientes. No se olviden, mis queridos alumnos. En el proceso de la conquista, nosotros encontramos dos vertientes. ¿Cuáles son, profesor? Una vertiente es completamente popular, llamada así porque nace en el pueblo. Y la otra es una vertiente culta, denotada por quién? Por los clérigos llegados de España, no se olviden. Entonces, en la vertiente popular, mis queridos alumnos, vamos a poder encontrar las coplas y los romances que pertenecen a la son especies líricas, pertenecen al género lírico, pero la que más destaca, mis queridos alumnos, es la crónica, que es una especie narrativa, no se olviden, ¿ya? Entonces, en las manifestaciones literarias, profesor, presenta dos vertientes, una netamente popular y la otra es culta, mis queridos alumnos. En la vertiente popular, nosotros vamos a trabajar coplas y romances, y en la vertiente culta vamos a trabajar lo que es la crónica. Pasamos a desarrollar entonces las vertientes populares y cultas. Si nosotros analizamos un poco más, vamos a poder encontrar el concepto de estas manifestaciones literarias, tanto populares y cultas. ¿Cuáles son las manifestaciones populares? Y encontramos coplas y romances. Entonces, para ahondar más este tema, nosotros nos referimos ahora a las coplas. Profe, ¿qué es una copla? Es una especie lírica. Profesor, ¿qué es copla en sí? Vamos a encontrar este término en algunos ejercicios de sinónimos y antónimos que nos presentan en la Universidad Nacional del Altiplano. Copla, hijo, es sinónimo de elegía. ¿Y qué es una elegía? Tú te acuerdas, pues, en las clases de teoría literaria del profesor Giovanni. Una elegía, hemos especificado que es un canto, pero es un canto de dolor. Si no, más recuerda los escritos que presenta el representante español, Jorge Manrique, la obra Coplas a la muerte de mi padre, el maestre don Santiago, que habla sobre la ausencia y el dolor que le causa la pérdida, ¿no? De la imagen paternal. Entonces, una copla, no te olvides, mi querido alumno, es sinónimo de elegía. ¿Qué es una copla? Es una especie lírica, es una composición breve e irónica y de carácter netamente popular. Tú quieres ahondar más. Simple, pues, mi querido alumno, vas a encontrar que una copla son composiciones de 4 versos, expresan una forma muy peculiar de dar a conocer la vida y sobre todo la vida colectiva, la vida que se desarrolla en esa sociedad. La lucha por someter a los indígenas, los sufrimientos padecidos y el descontento que presenta la empresa de la conquista en ese tiempo. Ya, no se olviden. El romance, fácil, profesor. El romance viene a ser una composición lírica y narrativa que corresponde a la expresión más erudita. ¿A qué se refiere con eso? La descripción que hacían los clérigos en ese entonces. ¿Cuál es la finalidad que presentan los romances? Informar al rey de todo lo que acontecía en este contexto, en este periodo. El romance, hijo, es una composición lírica narrativa, no te olvides. Sus versos son netamente octosílabos y el romance fue utilizado durante el descubrimiento, durante la conquista y algunas que otras expediciones inspiradas en muchos romances de carácter netamente popular. Ojo,
pero estos son netamente populares, nacen en el pueblo. ¿Cuál es la manifestación culta? Esta es la crónica. ¿Y qué es la crónica? Simple, pues hijo. Tú vas a responder, profe, la crónica es una especie narrativa. Está escrita en prosa y esta palabrita hemos desarrollado también en las clases de teoría literaria. ¿Qué es la prosa? Es la forma habitual que tienes tú de escribir, es la forma cotidiana de escribir, de reglón a reglón. El objetivo de la crónica es netamente informar. Nosotros en esta sesión, mis queridos alumnos, vamos a aprender 3 clases de crónicas. Las crónicas se clasifican en, hay crónicas completamente españolas, hay crónicas españolas, ¿ya? Hay crónicas completamente mestizas y hay crónicas que son indígenas. Entonces, vamos a desarrollar nosotros 3 crónicas. Crónicas españolas, crónicas mestizas y crónicas indígenas. Pasamos a desarrollar el proceso de estas especies, mis queridos alumnos. Las coplas, mis queridos alumnos. Hemos dicho que copla es sinónimo de elegía, no te olvides. Y como en este ejemplo, tú puedes describir el concepto que te ha alcanzado el profesor Giovanni. El profesor Giovanni dijo que una copla es una composición de 4 versos. Observen acá, en esta copla, mis queridos alumnos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos acá, pues señor gobernador, ese profesor es un verso, no se olviden. Miradlo bien por entero. Acá tenemos otro verso. Que allá va el recogedor. Otro verso, profesor. Y acá queda el carnicero. Entonces la copla es una composición que presenta 4 versos. 1, 2, 3, 4. Expresan una forma muy peculiar de dar a conocer la vida. Y está hablando de una vida netamente colectiva, como lo pueden observar acá. Mi comadre, la alcaldesa, nunca en la suya, siempre en mi mesa, y cada año me indigna un ahijado. ¡Qué compadre tan afortunado! Habla sobre las relaciones sociales que se vivía en ese entonces. Entonces, las coplas destacan la lucha por someter a los indígenas, como lo pueden ver acá. Almagro pide paz, los pizarros, guerra, guerra, ellos todos morirán y otro mandará la tierra. Me está hablando del desarrollo que se va a venir, del post-desarrollo que se va a venir en la literatura de la conquista, que vienen a ser el desarrollo de las guerras civiles, no se olviden. Entonces podemos destacar acá, ojo, expresa la vida colectiva, pero también la lucha por someter a nuestra gente, a los indígenas, los sufrimientos padecidos y sobre todo el descontento que muestra la empresa de la conquista. Esto, ojo, referente a las coplas, no se olvide, ¿ya? Esto referente a las coplas. Pero también el profesor Giovanni desarrolló, ¿qué? Los romances, ¿ya? Y acá les he puesto un ejemplito, mis queridos alumnos. El romance, recordemos que es una composición, puede ser lírica, que muestra netamente musicalidad, y narrativa, que desarrolla relatos de lo que observan los cronistas en ese tiempo. No se olviden, sus versos son netamente octosílabos. Fue utilizado durante el descubrimiento que se da, ¿ya? Inicia más o menos a promediar en 1492 con el descubrimiento de América. Y en 1532 con la conquista que desarrollan los españoles en nuestras tierras, en el Perú. Y algunas que otras expediciones inspiradas en muchos romances que dan a conocer un carácter netamente popular. Pero lo que nosotros vamos a destacar, mis queridos alumnos, es el desarrollo de la crónica. Si nosotros analizamos esta palabrita, mis queridos alumnos, ¿ya? Crónica viene del vocablo cronos. Crónica, profesor, viene de cronos. ¿Qué significa cronos? Cronos significa tiempo, no te olvides. Entonces, ¿qué vendría a ser una crónica? Una crónica es el testimonio real que se da a través del proceso de la conquista. La crónica es el testimonio fehaciente que se desarrolla en ese periodo, no se olviden, ¿ya? Ojo, según Tamayo Vargas, define la crónica como una interesante especie literaria que linda básicamente con la historia, no se olviden.
que linda con el ensayo, pero también linda, profesor, con la novela, ¿ya? Y efectivamente, si nosotros recordamos, algunas crónicas narran sucesos completamente históricos, como lo vemos acá, pero también exponen, ojo, el pensamiento de los cronistas, sobre todo de aquello que ellos observaban en ese tiempo, de lo que ellos, ¿no?, denotaban. Ellos veían y escribían, ¿ya? Pero también recogen pues algunos mitos y algunas leyendas completamente fantasiosas, ojo, del antiguo Perú, ¿ya? Entonces la crónica tiene la relación con la historia, con el ensayo y con la novela. No se olviden, mis queridos alumnos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para poder desarrollar la crónica española, la crónica mestiza y la crónica indígena. Los representantes de las crónicas. Acá tenemos, en el cuarto punto están los representantes de la literatura de la conquista. Y como indicó el profesor Giovanni, tenemos tres tipos de crónicas. Se clasifican en tres tipos, no se olviden. Hay crónicas españoles, hay crónicas que son netamente indígenas, pero también encontramos crónicas mestizas, ¿ya? Y en los cronistas españoles, señores, destaca quién? Pedro Cieza de León. Es reconocido como el príncipe de los cronistas españoles. Las obras que destacan de este escritor son El señorío de los incas y también encontramos crónicas de las guerras civiles, así como el escritor español Juan de Betanzos, otro cronista que destaca con su obra Suma y narraciones de los incas, pero también es muy conocido por la traducción que hizo de la leyenda de los hermanos Aya, no se olviden. En cambio, en las crónicas indígenas, nosotros vamos a desarrollar el estudio de Felipe Guamán Poma de Ayala, famoso por su nueva crónica y buen gobierno, ¿ya? Y también vamos a desarrollar a Juan de Santa Cruz Pachacuti, con su obra Relaciones de las Antigüedades de los Incas, no se olviden. Pero también vamos a recoger algunos datos que reincorporan a algunos escritores. Por ejemplo, tocan al cronista indígena Tito Cusi Yupanqui, que su obra carece de título, pero narra o habla sobre la violenta y abrupta llegada de los españoles a nuestras tierras, no se olviden. Y este es el que nos pasa a interesar a nosotros, señores, mis queridos alumnos. En los cronistas mestizos vamos a destacar a el Inca Garcilaso de la Vega, con su obra Los Comentarios Reales de los Incas. Pero también vamos a desarrollar al padre Blas Valera, ¿ya? Con su obra Historia del Perú Antiguo. Entonces pasamos a ahondar a los cronistas, tanto sean españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. Para mis queridos alumnos de la Academia Preuniversitaria PAYEX, los cronistas españoles, aquí está. ¿Quién destaca, profesor? Pedro Cieza de León, más conocido como el príncipe de los cronistas españoles, no se olviden, ¿ya? Llamado por el historiador Raúl Porras, príncipe de los cronistas españoles. Pedro Cieza de León, mis queridos alumnos, nació en el pueblo de Llerena, provincia de Badajoz. ¿Dónde queda eso, profesor? En España, en el año de 1518. Pedro Cieza de León era hijo, pues, de Lope de León y de Leonor Cazalla. Ojo, partió desde Sevilla hacia las Indias en el año de 1535, a los 13 años. Por su corta edad y al abandonar España, difícilmente, ojo, pudo disponer de una educación humanística. De acuerdo a su época, su educación entonces fue itineramente autodidacta. Llegó a las costas de Colombia y sirvió en diversas expediciones bajo las órdenes de caudillos como Alonso de Cáceres, Jorge de Robledo, Sebastián Balcázar y otros militares. Pedro Cieza de León, militando bajo las órdenes de este último capitán, se incorporó al ejército de don Pedro de la Gasca. Ojo, quien se dirigía al Perú a develar el levantamiento de Gonzalo Pizarro, caudillo ya de los encomendadores sublevados contra la corona en ese entonces. Asistió a la batalla
de Jaquiguaná en 1548 y vio las ejecuciones de Francisco de Carvajal y de Gonzalo Pizarro. Retornó a Lima con el licenciado de la Gasca y recibió el encargo oficial de escribir una historia de la conquista, aunque ya desde su estancia en Popoyán, ¿ya? Pedro Cieza de León tomaba nota de todo lo que representaba en ese entonces. La Gasca quiso ayudarlo y le dio cartas para los corregidores a fin de que él fuera a brindarlas. Lamentablemente no se pudo concretar para conocer los sucesos más importantes de las provincias que en ese entonces él visitaba. Ojo, Pedro Cieza de León permitió también el acceso a los archivos personales, como lo hizo con otros cronistas. Este escritor es conocido como el príncipe de los cronistas españoles, no se olvide, en la literatura, ¿ya? En la literatura de la conquista. Entonces, profe, ¿qué puedo tocar sobre Pedro Cieza de León? Este escritor, señores, murió en Sevilla en el año 1554. Su distinción que podemos destacar de este escritor, Pedro Cieza de León, trazó un cuadro completo del escenario peruano. Este escritor desarrolla el género narrativo y principalmente ¿qué especie? La especie de la crónica, ya no se olvide. Las principales obras que destaca el escritor Pedro Cieza de León son La Crónica del Perú, que presenta, ojo, 4 partes. La primera parte, profesor, ¿cuál es? Trata de la demarcación de sus provincias y esto lo presenta en el año 1553, no se olviden. La segunda parte trata de el señorío de los incas, que es la que nosotros hemos aludido y es la parte más importante de su obra. En cambio, la tercera parte trata sobre el descubrimiento y la conquista. En cambio, la cuarta parte trata sobre las guerras civiles, divididas en 5 secciones: la guerra de las Salinas, la guerra de Chupas, la guerra de Quito, la guerra de Guarina y la guerra que hemos especificado en la biografía de este autor, la guerra de Jaquijahuaná, ya no se olviden. Entonces, también encontramos, profesor, a Juan de Betanzos. Este escritor español nació también en Sevilla, no se olviden, en el año 1510. Juan de Betanzos murió en Lima en el año de 1576. Juan de Betanzos también pertenece al género narrativo, no se olviden. Destaca en la especie crónica. Entre las obras que destaca Juan de Betanzos, nosotros podemos encontrar Suma y Narraciones de los Incas. Ojo, en este libro está incluido el mito de los hermanos Ayar, que es el que destaca este escritor. Entonces, concerniente a los cronistas españoles, nosotros hemos desarrollado a Pedro Cieza de León y el escritor Juan de Betanzos. Ahora, mis queridos alumnos, pasamos a desarrollar los cronistas indígenas. En los cronistas indígenas tenemos que mencionar a Felipe Guamán Poma de Ayala, considerado el indio peruano. Más llamado así, ojo, porque si nosotros analizamos el sustantivo gentilicio indio, es aquella persona que proviene de las Indias. Debería ser llamado el indígena peruano. Ya, no se olviden. Es considerado como el primero y el encumbrado dignificador de su patria y su raza. La nacionalidad que presenta Felipe Guamán Poma de Ayala es peruano y es netamente indígena, no se olvide. Este escritor nació en Lucanas, en Huánuco, en el año de 1534. Lamentablemente deja de existir en Lima en el año 1617. Felipe Guamán Poma de Ayala destaca en el género narrativo. Él escribe crónicas, no se olviden, destaca en la especie de crónicas. Felipe Guamán Poma de Ayala destaca con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ojo, que presenta 2 partes. La primera parte se denomina solamente Nueva Crónica.
es la sección de leyendas y cánticos de sus ancestros. En cambio, la segunda parte, o también conocida como la segunda sección, ¿ya? Me habla sobre la conquista y las guerras civiles, de la denotación que muestra este autor. En el buen gobierno hace alegato en favor al indígena, mostrando una separación de gobiernos, un gobierno que sea netamente para los españoles y otro gobierno para los indígenas. La mejor obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, y es la más conocida, ¿ya? Es Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Por qué se caracteriza esta obra, mis queridos alumnos? Simple, porque es una epístola. Son cartas que fueron dirigidas al rey en España, dando a conocer de todos los abusos que cometían los españoles en ese entonces. Entonces, estamos hablando de una obra que da carácter a la denuncia. ¿La denuncia de qué, profesor? Simple, los abusos que cometían los españoles en tierras peruanas y que a los españoles no les convenía que el rey se entere. Es así que esta carta, que esta epístola o que esta obra simplemente se extravía en el viaje a España. Recién fue encontrada en el año 1908. Estamos hablando en el siglo XX. Ojo. ¿Ya? Por Ricardo Pietzman. ¿Dónde fue encontrada? En Dinamarca, profesor, en la biblioteca de Copenhague, no se olviden. Entonces, esta obra se caracteriza por la presentación de gráficos. Está plagada de dibujos. Aquí puedes observar algunos de ellos. Usa varios idiomas. Como hemos dicho, la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala destaca porque presenta dos partes. En la primera parte muestra la denuncia de los abusos que cometen los españoles en tierras peruanas. En cambio, en la segunda parte de esta obra encontramos la separación de gobiernos, un gobierno que sea netamente para los españoles y otro gobierno para los indígenas. También encontramos, por ejemplo, otro cronista indígena, Juan de Santa Cruz Pachacuti, que destaca en el género lírico. Juan de Santa Cruz Pachacuti, señores, destaca por sus canciones, la poesía e himnos quechuas que presenta. Pero también tenemos que mencionar a Tito Cusi Yupanqui, que muestra un testimonio de la resistencia inca. Si bien la obra o la crónica que muestra Tito Cusi Yupanqui carece de título, sabemos el contenido que muestra o el tema que destaca. ¿Cuál es el tema que destaca en la obra de Tito Cusi Yupanqui? Me habla sobre cómo se da la invasión de forma violenta y abrupta en nuestro país. Y destaca la resistencia inca que muestra en ese entonces. Ahora, mis queridos alumnos, pasamos a desarrollar el más grande cronista mestizo de nuestra literatura de la conquista. ¿De quién estamos hablando, profesor? Del Inca Garcilaso de la Vega, no se olvide. El Inca Garcilaso de la Vega es el primer mestizo biológico y espiritual del Perú. Sin duda alguna, el peruano más ilustre de la conquista y, ¿por qué no decirlo?, de la colonia. No precisamente por su mestizaje tan elocuente, sino y básicamente por ser el primer peruano que describe nuestra historia con alma de peruano. ¿Por qué, profesor Giovanni? Simple, pues chicos, su obra maestra, Los comentarios reales de los incas, constituye en el tiempo una inagotable venero de nacionalidad. Bastemos recordar que a raíz del levantamiento de la gran revolución tupacamanista que se desarrolla el 4 de noviembre de 1780 hasta el 18 de mayo de 1781 en los virreinatos del Perú y Buenos Aires, se prohibió su lectura de esta impresionante obra. Así también la impresión que mostraba esta, y es que se le consideraba sediciosa y sobre todo peligrosa para los intereses de la corona española. ¿Ya? No se olviden. Pasemos a desarrollar la biografía del Inca Garcilaso de la Vega. Nació en el Cusco el 12 de abril
de 1539. Pues este fue hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas y de la Paya Chimpuoglio Isabel, ¿ya? Su nombre cristiano fue en ese entonces Isabel Suárez. Siendo niño, tomó el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Su nombre verdadero, ¿cuál es? En algunos textos vamos a encontrar. Profe, el Inca Garcilaso de la Vega asume el nombre de Sebastián Gómez Suárez de Figueroa. Él estudió en el Cusco. Al morir su padre, en su testamento, le deja unos 1,000 pesos, ¿ya? Para que fuera a estudiar a España. Y lo hizo en el año de 1560. Vive en Montilla, que es una provincia de Córdoba, en España, gestionándosele que se le reconozcan sus privilegios. Después pasa a vivir en Madrid, en una pobre posada. El Inca Lazo de la Vega se enlistó, ojo, en el ejército español y alcanzó pues el grado de capitán, siendo el primer peruano que guerreó en Europa, pues tomó parte en contra de los moriscos en la sublevación de Alpujarras. ¿En qué año fue esto? En el año de 1568, no se olviden. Se sabe que en 1600 se ordenó de sacerdote, desconociéndose las razones que lo llevarían a tomar tal determinación. Pues el Inca Garcilaso de la Vega murió el 23 de abril de 1616, no se olvide, fecha en la cual también fallecen dos grandes de la literatura universal. ¿De quiénes está hablando el profesor Giovanni? Simple, de William Shakespeare, el mejor exponente del Renacimiento universal, y el monstruo de los monstruos del siglo de oro. ¿Cuál es? ¿De qué escritor estamos hablando? Ah, de Don Miguel de Cervantes y Saavedra. En alusión a esto es que cada 23 de abril se desarrolla el Día del Idioma Español. ¿Ya? Entonces, no se olviden. ¿Cuándo murió el Inca Garcilaso de la Vega? El 23 de abril de 1616, siendo él el primer americano en producir una obra de significado universal, ojo, y el símbolo del mestizaje étnico y cultural nuestro. En los últimos años, mis queridos alumnos, ya se da a conocer la atracción de la lectura de sus principales obras. Aquí, por ejemplo, yo les he puesto La Florida del Inca, que se desarrolla en Lisboa en el año 1605, pero su mejor obra es Los Comentarios Reales de los Incas, que, ojo, consta de dos partes, no se olviden. Los Comentarios Reales de los Incas, la primera parte fue publicada en 1609, ¿ya? No se olviden. ¿Y cuál es el tema que tienen los Comentarios Reales? Ah, habla sobre el gran imperio de los incas, las tradiciones y costumbres, la grandeza del imperio inca. En cambio, la segunda parte de los Comentarios Reales se publica en 1616 con el nombre de Historia General del Perú. Ojo, la segunda parte de los Comentarios Reales tiene a desarrollar dos temas. ¿Cuáles son esos temas? Ah, simple. ¿Cómo es que se destruye el imperio de los incas? Y eso es a través de la conquista. Ah, entonces, en la segunda parte de los Comentarios Reales tiene los temas a desarrollarse. La conquista, y también me habla cómo es que se destruyen los conquistadores. ¿Y cómo se destruyen? A través de las guerras civiles, no te olvides. En la primera parte, ¿cuál es el tema? Ah, solamente me habla sobre la grandeza del imperio de los incas. En cambio, en la segunda parte de los Comentarios Reales, me habla sobre la conquista y las guerras civiles, ¿ya? Entonces, estas serían las más conocidas. Ojo, pero no son las únicas. Nosotros sabemos que el Inca Garcilaso de la Vega es conocido como el primer mestizo biológico y espiritual de América y del Perú, ¿ya? Se le considera también como el padre de la historia peruana. Él destaca en el género narrativo, en la especie crónicas, ya que sus obras fueron escritas en España. Entre las principales obras que destaca, ya hemos mencionado, profe, tiene La Florida del Inca,
pero también tiene los comentarios reales de los incas, no te olvides. También presenta una traducción, ¿ya? Una traducción. ¿De quién, profesor? De León Hebreo. ¿Quién es el León Hebreo? Ah, tú te acuerdas, pues, en las clases de literatura, el profesor Giovanni te colocaba en la pizarra, ¿sí o no? ¿Quién es el León Hebreo? Judá a Barnabé, no se olviden, ¿ya? Diálogos de amor es una traducción del León Hebreo, que está escrito, como se dice la lengua, en hebreo, no se olviden. Pero también me presenta la obra Genealogía de Garci Pérez, no se olviden. ¿Listos? Él viajó por toda Europa y entró al ejército español. Ojo, falleció en Córdoba en 1617 a los 77 años de edad. No se olviden, mis queridos alumnos. Si alguno de mis alumnitos de la Academia Preuniversitaria Payex no ha podido de repente captar el desarrollo de esta sesión, fácil, chicos, no se preocupen. Aquí les presento un resumen sobre el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Entonces, pasamos a repasar la última parte de esta sesión, no se olviden. Entonces, acá tenemos, mis queridos alumnos, el Inca Garcilaso de la Vega. Ojo, pertenece a, y tú vas a poner, pertenece, profesor, a la época de la conquista, no se olviden, ¿ya? Que se desarrolla después de, y tú recuerdas, profe, de 1532, con la llegada de los españoles. ¿Cuál es, profesor, el nombre inicial del Inca Garcilaso de la Vega? Y tú te acuerdas, Sebastián Gómez Suárez de Figueroa. Ese es el nombre con el original del Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, señores, cultiva el género narrativo. Profe, en el género narrativo, ¿cuál es la especie que destaca? La crónica, no te olvides, que se conoce como un carácter netamente culto. El Inca Garcilaso de la Vega, ya, fue considerado, por ejemplo, el mejor cronista mestizo que muestra ese periodo. También se le considera como el precursor de las letras peruanas. ¿Por qué, profesor? Fácil, pues, hijo, ya que tiene el título de padre de la historia peruana, o también se le considera como el padre de las letras americanas, no se olvide. Por eso es que en esta literatura se le confiera los premios de Mejor Cronista Peruano y el primer mestizo biológico y espiritual de América, que destaca, ¿ya? Las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Son los relatos de las hazañas que se desarrolla en ese periodo. Y entre las obras, no nos olvidemos, entre las obras, profesor, que presenta es, el profesor Giovanni te dijo, la obra que más destaca es Los comentarios reales de los incas. Perfecto. Pero no podemos olvidar a su otra producción literaria. Por ejemplo, me presenta Diálogos de Amor. ¿En qué año, profesor? 1589. Y ya les dije, chicos, Diálogos de Amor es una traducción que hace del hebreo al castellano. ¿De qué autor, profesor? De León Hebreo, no se olviden. ¿Y quién era el León Hebreo? El judío Judá a Barnabé, no te olvides. Pero también me presenta la obra La genealogía de Garci Pérez de Vargas. ¿En qué año, profesor? 1596, en el año de 1596, no te olvides, ¿ya? Entonces, ¿de qué te habla? Trata de alinear, ¿ya? La relación o el parentesco con la familia de su padre en España. No se olviden. Pero también, profesor, me presenta la obra La Florida del Inca. Profe, y en La Florida del Inca, ¿qué destaca? En esta obra, señores, en La Florida del Inca, él me habla sobre cómo se dan las expediciones en busca de la fuente de la eterna juventud. No se olviden, ¿ya? Por eso se le considera como la Florida del Inca. El tema, profesor, de esta obra, la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Es cuando el Inca se sitúa en la corriente universal y católica en la que estaba inmersa la vida española de ese entonces. En esta obra debate las conveniencias de cristianizar la Florida e incorporarla al imperio español. No se olviden, ¿ya? Pero la obra que más destaca, hemos dicho que es Los comentarios reales de los incas.
¿ya? Que presenta dos partes, no se olviden. La primera parte, profesor, se publica en el año 1609 y la segunda parte en 1616. Algunos la consideran 1617. Por eso también la consideran como una obra póstuma, no se olviden. La primera parte, no te olvides de esta obra, solamente tiene un tema. ¿Cuál es? Me habla sobre la grandeza del imperio de los incas, sobre las tradiciones y costumbres que se desenvuelven, ¿ya? En ese imperio. En cambio, la segunda parte, chicos, ¿de qué te habla? ¿Cómo se destruye ese imperio? ¿A través de qué dijimos? Simple, chicos, a través de la conquista y las guerras civiles. Si viene en una pregunta, ¿en qué parte de los comentarios reales me habla, profesor, sobre la vida o la vivencia de ese autor? Tú vas a marcar en la primera parte, profesor. En la primera parte me narra, ¿ya? Sobre la vivencia de ese autor en el Cusco. Me describe cómo son las calles del Cusco, los jardines, ¿ya? O de repente la relación que ellos tienen con la nobleza inca. Ojo, la primera parte de los comentarios reales presenta ¿cuántos libros? 9, no te olvides. Profe, la primera parte presenta 9 libros, no se olviden, ¿ya? Y da a conocer el origen del imperio de los incas, ¿ya? En cambio, la segunda parte, profe, la segunda parte, ¿cuántos libros presenta? Presenta 8 libros, ¿ya? No se olviden. En total, ¿cuántos libros tienen los comentarios reales de los incas? Ah, tú dices, profe, 9 más 8, 17 libros. Ah, entonces los comentarios reales de los incas, la primera parte presenta 9 libros, no te olvides, y la segunda parte presenta 8 libros, ¿ya? ¿Cómo se titula la segunda parte? Ah, y tú recuerdas, pues, hijo, el profesor Giovanni dijo, la segunda parte de los comentarios reales se llegó a conocer con el nombre de Historia General del Perú. No se olviden, ¿ya? La Historia General del Perú. Entonces, en el examen de admisión, en referente a qué obras te puede llegar, o bien a los comentarios reales que hemos hablado, o bien respecto a la Florida del Inca. Y tú también vas a marcar, pues, profe, ¿cuál es el tema de la Florida del Inca? Simple, pues, hijo. El tema es la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. ¿De la expedición de quién, profesor? De Hernando de Soto. Hernán de Soto, profesor, que trata de buscar la fuente de la eterna juventud, ¿ya? No se olviden, ¿listo? ¿Y cuál es el tema en la genealogía de García Pérez de Vargas? Ah, él trata de buscar un vínculo. ¿Vínculo con quién, profesor? Ah, el parentesco con la familia de su padre, no se olviden. En cambio, Diálogos de Amor viene a ser una traducción del hebreo. ¿De quién? Del león hebreo. ¿Quién es? Judá a Barnabé. Con ustedes entonces, mis queridos alumnos, ha sido el desarrollo de la sesión de literatura peruana. ¿Cuál es el tema que hemos desarrollado? Literatura de la conquista. Espero les haya servido de mucha ayuda y con ustedes se despide el profesor Giovanni. Sin antes recalcarles que tengan mucha precaución en estos tiempos de cuarentena. Ninguna precaución pasen desapercibida. Todo es completamente necesario. Ya con calma se va a acentuar estos temas y vamos a poder desarrollar las clases como antes lo hacíamos en la Academia Preuniversitaria Payex, con mucho cuidado y sobre todo tomen las precauciones debidas, no se olviden. Con ustedes se despide tu querido maestro, el profesor Giovanni, del área de literatura. Bye bye, cuídense mis queridos alumnos, ya nos vemos en la siguiente clase. ¿Cuál va a ser, profesor? Simple, literatura de la colonia. Gracias, mis queridos alumnos.